Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a abordar un texto que nos has compartido, un fragmento de texto pegado, que se centra en las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña. Un pasaje que a simple vista puede parecer solo texto religioso, pero en realidad ofrece una guía profunda para una vida transformada. Prepárate para algunos momentos de ja. Tienes razón, las bienaventuranzas, aunque cortas, son como pequeñas bombas de sabiduría. Cada una de ellas nos confronta con paradojas que nos desafían a repensar nuestras ideas sobre la felicidad. Exacto. No son mandamientos ni reglas estrictas, sino más bien principios que nos invitan a cambiar nuestra perspectiva y a buscar una felicidad más profunda, una que trascienda lo material. Y nuestro texto de hoy profundiza en cada una de ellas, explorando su significado e implicaciones para la vida diaria. ¿Listos para empezar? Completamente. Perfecto. Entonces comencemos con la primera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué te llama la atención de esta frase? Lo que me fascina es cómo esta bienaventuranza nos desafía desde el principio. Vivimos en un mundo que nos dice que debemos ser autosuficientes, que debemos luchar por el éxito material, por tenerlo todo. Y de repente Jesús nos dice que la felicidad está en reconocer nuestra propia pobreza espiritual. Es una idea radical, ¿no crees? Totalmente. Es como si nos dijera que para recibir la verdadera riqueza, la del reino de los cielos, primero debemos vaciarnos de nosotros mismos, de nuestro ego, de nuestra necesidad de controlarlo todo. Exactamente. Y el texto que estamos analizando usa una analogía muy poderosa para explicar esto. Es como abrir las ventanas de nuestra alma para que entre la luz del sol. Reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestra pobreza espiritual, nos permite recibir su gracia, su amor, su guía. Es una imagen muy bonita. Y me hace pensar en cómo a veces nos empeñamos en construir muros a nuestro alrededor, en protegernos del mundo. Y terminamos encerrándonos en nuestra propia oscuridad. Claro. Y al final esa actitud nos lleva a la soledad, a la insatisfacción. La verdadera felicidad está en abrirnos a algo más grande que nosotros mismos, en reconocer que no lo podemos controlar todo y que necesitamos ayuda. Es un mensaje que nos invita a la humildad, ¿no? Aceptar nuestras limitaciones, nuestros errores, nuestra vulnerabilidad. Sí. Y la paradoja es que precisamente en esa vulnerabilidad, en esa humildad, encontramos la fuerza. La fuerza para confiar en Dios, para dejarnos guiar por Él, para recibir su amor. Es una perspectiva totalmente diferente a la que nos ofrece el mundo. Sin duda. Y nos lleva a la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Aquí el texto amplía nuestra comprensión del luto. Sí, porque no se refiere solo al dolor por la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Habla de un dolor más profundo, un dolor que puede estar relacionado con nuestras propias fallas, con el sufrimiento que vemos en el mundo, con la sensación de estar separados de Dios. Exactamente. Y lo que me parece muy conmovedor es que el texto nos recuerda que Jesús mismo experimentó el dolor. Lloró por la muerte de su amigo Lázaro, lloró por la ciudad de Jerusalén. No es un Dios distante que no entiende nuestro sufrimiento, sino que lo ha vivido en carne propia. Eso nos acerca a Él de una forma muy humana, ¿no? Nos hace sentir que podemos acudir a Él en nuestros momentos de dolor, que Él nos comprende. Por supuesto. Y al reconocer nuestra vulnerabilidad, al permitirnos sentir el dolor, abrimos la puerta a su consuelo. No es que el dolor desaparezca, pero encontramos una paz que nos ayuda a sobrellevarlo, una paz que solo Dios puede dar. Es como si, al aceptar nuestra propia fragilidad, pudiéramos conectar con la fuerza de Dios. Exacto. Y esa conexión nos da la fuerza para seguir adelante, para sanar, para crecer. Nos prepara para la siguiente bienaventuranza, que nos presenta otra paradoja. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mansedumbre. En este mundo que parece premiar la agresividad y la ambición desmedida. Es un concepto que nos desafía a repensar nuestras ideas sobre el poder y la fuerza, ¿no? Totalmente. La mansedumbre que describe Jesús no es debilidad, sino una fuerza interior que se manifiesta en la paciencia, la humildad y el dominio propio. Es la capacidad de responder con serenidad ante las provocaciones sin dejarnos llevar por la ira o el resentimiento. Es una actitud que requiere mucha valentía porque va en contra de lo que nos dice la sociedad. ¡Claro! El mundo nos dice que debemos luchar por lo que queremos, que debemos imponer nuestra voluntad, que debemos ser los primeros. Y Jesús nos dice que la verdadera grandeza está en la humildad, en el servicio a los demás, en la búsqueda de la paz. Y lo más interesante es que el texto nos dice que los mansos heredarán la tierra. No se trata de una herencia material, sino de algo mucho más profundo. Exactamente. Se trata de participar en el reino de Dios, de vivir en armonía con su voluntad, de experimentar la plenitud que Él nos ofrece. Es una promesa que nos invita a cambiar nuestra perspectiva. No se trata de conquistar el mundo, sino de transformarlo a través de la mansedumbre, la compasión y el amor. Y el ejemplo de Jesús es fundamental aquí. Él, siendo el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo, se sometió a la voluntad del Padre y enfrentó el sufrimiento con una mansedumbre inquebrantable. Nos mostró que la verdadera fuerza reside en la obediencia a Dios.
Es un camino que requiere mucha valentía, pero que nos lleva a una felicidad mucho más profunda y duradera que la que nos ofrece el mundo. Sin duda. Y nos lleva a la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta me emociona, porque habla de un anhelo profundo de un mundo más justo, más equitativo, donde se respeten los derechos de todos. Sí, y el texto no se limita a una justicia superficial, sino que nos invita a buscar la justicia de Dios, la que se basa en el amor, la compasión y la verdad. Es un llamado a alinear nuestras vidas con los principios de Dios y a trabajar por un mundo donde se refleje su reino. Me impacta la conexión que el texto establece con el Padre Nuestro, donde pedimos que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Es decir, al desear la justicia, estamos anhelando que el reino de Dios se manifieste en nuestro mundo. Exactamente. Y la promesa de ser saciados nos llena de esperanza. Sabemos que nuestra lucha por la justicia no es en vano, que Dios está obrando, y que en su reino nuestra sed será satisfecha. Es una idea poderosa que nos impulsa a no conformarnos con la injusticia, sino a luchar por un mundo mejor, a ser agentes de cambio. Y nos lleva a la siguiente bienaventuranza que nos habla de una virtud fundamental. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es una virtud que a veces se malinterpreta. No se trata de debilidad o de pasar por alto las faltas, sino de un amor compasivo que busca el bien del otro incluso cuando ese otro nos ha fallado. El texto nos invita a ir más allá de la simple compasión y a practicar la misericordia activa, la que se traduce en acciones concretas para aliviar el sufrimiento ajeno y ofrecer perdón. Es un reflejo del amor incondicional de Dios. Exacto. Y al practicar la misericordia nos alineamos con el corazón de Dios, permitimos que su amor fluya a través de nosotros. No se trata solo de ayudar a otros, sino de transformarnos en nosotros mismos. El texto usa una imagen muy bonita para describir esto. Nos llama canales de gracia. Es decir, al practicar la misericordia, nos convertimos en instrumentos para que la gracia de Dios llegue a otros. Es una imagen que me encanta. Nos recuerda que al ser misericordiosos no solo ayudamos a quienes nos rodean, sino que también permitimos que la gracia de Dios nos transforme a nosotros mismos. Y esa transformación nos acerca a la siguiente bienaventuranza, que nos invita a la pureza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta frase siempre me ha intrigado. ¿Qué significa tener un corazón limpio? Es una pregunta profunda. Y el texto nos da algunas pistas. No se trata solo de evitar acciones incorrectas, sino de alinear nuestros pensamientos, motivaciones y deseos con la voluntad de Dios. Es decir, se trata de una pureza que va más allá de lo externo y se centra en nuestro interior. Exactamente. Y esa pureza interior nos permite ver el mundo y a nosotros mismos con mayor claridad. Nos ayuda a discernir lo que es verdaderamente importante, a tomar decisiones más sabias y a vivir de acuerdo a los valores de Dios. Es como si al limpiar nuestro corazón pudiéramos ver a Dios reflejado en todo lo que nos rodea. Sí, y esa visión de Dios nos llena de paz, de alegría y de un profundo sentido de propósito. Creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre lo que hemos conversado hasta ahora. ¿Qué te ha llamado la atención de estas primeras 6 bienaventuranzas? Me ha impresionado cómo cada una de ellas nos desafía a cambiar nuestra perspectiva, a buscar la felicidad en lugares inesperados. No se trata de una lista de reglas, sino de una invitación a una transformación profunda, a un camino de crecimiento espiritual que nos lleva a la verdadera plenitud. Y hablando de transformación profunda, la siguiente, bienaventuranza, nos lleva a un terreno que a veces nos puede parecer complicado. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza me hace pensar en la situación actual del mundo con tantos conflictos y tensiones. Parece que la paz es un ideal muy difícil de alcanzar. Es cierto, vivimos en un mundo donde la violencia y la discordia están muy presentes. Pero esta bienaventuranza nos invita a ser agentes de paz, a construir puentes en lugar de muros, a buscar la reconciliación en lugar de la venganza. Y no se trata solo de evitar la guerra o los conflictos a gran escala, ¿verdad? La paz empieza en nuestro interior, nuestras relaciones personales, en nuestra forma de interactuar con los demás. Exactamente. El texto nos habla de una paz activa, una búsqueda intencional de la armonía en todas nuestras relaciones. Implica escuchar con atención a los demás, comprender sus puntos de vista, buscar soluciones que beneficien a todos. Y lo interesante es que se nos promete ser llamados hijos de Dios. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra búsqueda de la paz? Ser llamados hijos de Dios implica reflejar su carácter, su amor por la paz y su deseo de unidad. Jesús mismo es el modelo perfecto de pacificador. Él nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a perdonar a quienes nos ofenden, a buscar siempre la reconciliación. Es un desafío enorme sin duda. Pero el texto nos anima a recordar que la paz no es solo un objetivo a alcanzar, sino una forma de vida que se cultiva día a día a través de nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos. Es un camino que requiere mucha paciencia, humildad y amor, y a veces puede implicar sacrificios, como nos lo recuerda la última bienaventuranza.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta frase puede ser difícil de comprender, especialmente en un mundo donde buscamos la comodidad y la seguridad. Es cierto, esta bienaventuranza nos confronta con la realidad de que seguir a Jesús puede implicar sacrificios, incluso sufrimiento. El texto nos recuerda que el camino del discípulo no siempre es fácil, que a veces tendremos que enfrentar oposición e incluso persecución por mantenernos fieles a nuestros principios. Pero la promesa es grandiosa. De ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo podemos comprender esta recompensa a la luz del sufrimiento? El reino de los cielos no es un lugar físico, sino un estado de comunión plena con Dios, un estado de gozo y plenitud que trasciende las circunstancias terrenales. Esta bienaventuranza nos asegura que quienes sufren por causa de la justicia experimentarán la presencia y el consuelo de Dios de una manera especial. Es una enseñanza que nos invita a tener una perspectiva eterna, a no dejarnos vencer por las dificultades del presente, sino a mantener la mirada fija en la meta final, la vida eterna en la presencia de Dios. Y es importante destacar que esta bienaventuranza no justifica el sufrimiento autoinfligido ni busca glorificarlo. Se trata de reconocer que en un mundo imperfecto la fidelidad a Dios puede conllevar pruebas y persecuciones. Y en medio de esas pruebas, Dios nos sostiene, nos fortalece y nos recompensa con su presencia. Es un mensaje de esperanza para quienes se enfrentan a la injusticia y la persecución. Un recordatorio de que Dios está con ellos, que su sacrificio no es en vano y que la recompensa final será mucho mayor que cualquier sufrimiento terrenal. Exactamente. Al igual que las demás bienaventuranzas, esta última nos desafía a vivir una vida radicalmente diferente a la que nos propone el mundo. Nos invita a seguir a Jesús con valentía y determinación, sabiendo que en Él encontramos la fuerza para superar cualquier obstáculo y la promesa de una vida plena y eterna. ¡Qué recorrido tan inspirador! Hemos explorado cada una de las bienaventuranzas, descubriendo su significado y reflexionando sobre su aplicación en nuestra vida diaria. Ahora me gustaría preguntarte, ¿qué te llevas de esta inmersión en las bienaventuranzas? ¿Qué enseñanza te ha impactado especialmente? Lo que me ha impactado es la coherencia y la profundidad del mensaje de Jesús. Las bienaventuranzas no son simplemente una lista de normas morales, sino una invitación a una transformación radical de nuestro ser. Nos muestran un camino hacia la verdadera felicidad, la que proviene de la cercanía a Dios y de la vivencia de sus valores. Comparto tu apreciación. Las bienaventuranzas nos desafían a vivir de una manera contracultural, a buscar la felicidad no en las cosas materiales o en el éxito mundano, sino en la humildad, la compasión, la pureza y la búsqueda de la justicia. Y al hacerlo, descubrimos que la verdadera satisfacción no se encuentra en la satisfacción egoísta de nuestros deseos, sino en la entrega a un propósito más grande que nosotros mismos, en la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. Y en ese proceso de transformación personal contribuimos a la creación de un mundo más justo, más compasivo y más lleno de paz. Es un camino que requiere esfuerzo y compromiso sin duda, pero la recompensa es invaluable. Una vida plena, llena de significado y en armonía con Dios. Es una invitación a vivir con una perspectiva eterna, a no dejarnos vencer por las dificultades del presente, sino a mantener la mirada fija en la meta final, la vida eterna en la presencia de Dios. Y es precisamente esa esperanza la que nos anima a seguir adelante a pesar de los desafíos, a vivir las bienaventuranzas en nuestro día a día, y a ser testigos del amor y la gracia de Dios en un mundo que tanto lo necesita. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que ha llegado el momento de hacer una pausa en nuestro viaje. En la siguiente parte de nuestra inmersión profundizaremos en la aplicación práctica de las bienaventuranzas, exploraremos cómo podemos integrar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana y reflexionaremos sobre los desafíos que esto implica. Retomemos nuestra conversación sobre las bienaventuranzas y cómo podemos integrar estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Hablamos ya de la profundidad de su mensaje, de la transformación que nos invita a vivir. Pero ahora viene la parte práctica. ¿Cómo podemos llevar estas palabras a la acción? Es una pregunta clave. Porque no se trata solo de comprender las bienaventuranzas intelectualmente, sino de permitir que transformen nuestro corazón y se reflejen en nuestras acciones. Es un camino que requiere esfuerzo, compromiso y sobre todo una actitud de apertura a la gracia de Dios. Totalmente. Y me imagino que no hay una fórmula mágica, único camino para aplicar las bienaventuranzas en nuestra vida. Cada uno de nosotros tendrá que encontrar su propia forma de hacerlo de acuerdo a sus circunstancias y a las necesidades de su entorno. Exactamente. Pero hay algunos principios generales que nos pueden servir de guía. Por ejemplo, algo que me parece fundamental es la autoevaluación. Mirar honestamente nuestras vidas y preguntarnos, ¿en qué áreas necesito cultivar la humildad? ¿Cómo puedo ser más compasivo con los demás? ¿Estoy buscando la justicia de Dios en mi vida y en el mundo que me rodea? Es decir, usar las bienaventuranzas como un espejo para identificar las áreas donde necesitamos crecer. Y a partir de ahí, ¿cómo podemos traducir estas virtudes en acciones concretas?
Podemos empezar por pequeños pasos. Por ejemplo, si queremos cultivar la mansedumbre, podemos practicar la escucha activa, controlar nuestras reacciones impulsivas y buscar la reconciliación en lugar de la confrontación. Pequeños gestos que pueden tener un gran impacto en nuestras relaciones. Y si queremos ser más misericordiosos, podemos ofrecer ayuda a quienes lo necesitan, perdonar a quienes nos han ofendido y practicar la empatía en nuestras relaciones. Exactamente. Se trata de abrir nuestro corazón a las necesidades de los demás y de actuar con compasión. Y no olvidemos la importancia de la oración. Pedirle a Dios que nos ayude a cultivar estas virtudes y a vivir de acuerdo a sus enseñanzas. La oración es fundamental. Nos conecta con la fuente de la gracia y nos fortalece para vivir las bienaventuranzas en nuestro día a día. Pero seamos realistas, este camino no siempre es fácil. ¿Qué obstáculos podríamos encontrar en este proceso de transformación? Uno de los principales obstáculos es la mentalidad del mundo que a menudo nos empuja en la dirección opuesta a las bienaventuranzas. Nos dice que busquemos la felicidad en el éxito material, en el poder y en la satisfacción de nuestros deseos egoístas. Nos bombardea con mensajes que exaltan la competencia, el individualismo y la búsqueda del placer inmediato. Es cierto. Vivimos en una sociedad que a veces nos hace olvidar los valores que realmente importan. La humildad, el servicio a los demás, la búsqueda de la justicia, la compasión, la pureza de corazón. Las bienaventuranzas nos llaman a nadar contra la corriente, a resistir la tentación de conformarnos a los valores del mundo. Y por eso es tan importante rodearnos de una comunidad que comparta nuestros valores, que nos anime y nos ayude a mantenernos firmes en nuestro camino. La comunidad cristiana es un espacio donde podemos crecer en la fe, compartir nuestras luchas y apoyarnos mutuamente. Es un lugar donde podemos recordar que no estamos solos en esta búsqueda de una vida más plena, más auténtica, más alineada con el corazón de Dios. La comunidad es un regalo invaluable. Nos recuerda que no estamos solos en este camino, que hay otros que comparten nuestras aspiraciones y que nos pueden ayudar a crecer. Nos ofrece un espacio de apoyo, de aliento y de crecimiento mutuo. Y en medio de los desafíos es importante recordar que las bienaventuranzas no son solo un conjunto de reglas, sino una promesa de felicidad. Jesús nos dice que al vivir de acuerdo a estas enseñanzas experimentaremos la verdadera plenitud, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la alegría de vivir en armonía con Dios. Es una promesa que nos llena de esperanza y nos anima a perseverar en nuestro camino a pesar de las dificultades. Las bienaventuranzas son un mapa hacia la verdadera felicidad, un camino hacia la plenitud de vida que Dios nos ofrece. Y al recorrer este camino no solo transformamos nuestras vidas, sino que también contribuimos a transformar el mundo. Las bienaventuranzas son un llamado a hacer luz en medio de la oscuridad, a ser sal de la tierra y a construir un mundo más justo, compasivo y lleno de paz. Qué hermosa reflexión y qué gran desafío. Llevar las bienaventuranzas a la práctica no es tarea fácil, pero sin duda es un camino que vale la pena recorrer. Totalmente de acuerdo. Es un camino que nos lleva a la verdadera felicidad, a la plenitud de vida que Dios nos ofrece y a la construcción de un mundo mejor. Espero que esta inmersión en las bienaventuranzas te haya inspirado a profundizar en estas enseñanzas y a descubrir la riqueza que encierran. Te invitamos a seguir reflexionando sobre cómo puedes integrarlas en tu vida diaria y a ser un agente de transformación en tu entorno. Me sumo a esa invitación. Las bienaventuranzas son un tesoro invaluable que Jesús nos ha dejado. Que al meditar en ellas y ponerlas en práctica, experimentemos la transformación que prometen y contribuyamos a construir un mundo más humano y más cercano al corazón de Dios. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.